La noche del sábado pasado, mis padres salieron a una junta muy importante, así que me quedé sola en casa. Me fui a dormir temprano, pero me desperté en medio de la madrugada, ya que pude sentir cómo mi perrito se subió a mi cama. Recuerdo que solamente se puso a lamer mi cara con desesperación, mientras hacía sonidos como de lamentos, de tristeza como cuando pide comida, o algo así. Desconcertada por la situación, solo le dije, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? Enseguida estiré mi mano para encender mi lámpara. Cuando se iluminó mi habitación, resulta que no había nada, ni nadie. La puerta estaba cerrada. Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad mi perrito no estaba en mi habitación y que nunca lo estuvo. Me levanté asustada para ir a la cocina y ahí estaba él, durmiendo muy placenteramente en su camita. Sigo sin entender qué era eso que me lamió y lamentaba sin parar. Siempre fui fan de las muñecas de porcelana. Me encantaban aquellas figuras que parecían estar casi vivas, tan hermosas y delicadas, con unos ojos tan penetrantes. Una tarde me encontraba en el jardín que mi madre siempre regaba por las mañanas, cuando me percaté de un extraño olor que provenía de una caja de madera. Al observar qué había en ella, se me erizó la piel. Era nada más y nada menos que mi pequeña perrita, y ella estaba muerta. Lo que más me sorprendió fue ver a una de mis muñecas sentadas en el jardín, manchada de sangre. La tomé y la lancé lo más lejos que pude. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que días después, todas mis muñecas aparecían en diferentes lugares de mi casa. No entendía por qué. Lo único que se me ocurrió fue tirarlas a la basura. Desde entonces he vivido más tranquila. El día de hoy tuve otra pesadilla de nuevo. Con las piernas temblorosas me levanté a tomar un vaso de agua fría. Me senté en la mesa ubicada en el centro de la sala a tomarla y a calmarme un poco. De un momento a otro, las copas colgadas en el modular de la cocina comenzaron a caerse. Tomé otro sorbo de agua y rodé los ojos fastidiada. Me levanté a limpiar ese desastre y una voz masculina me susurró a mis espaldas. Sin tomarle importancia, volví a rodar los ojos, llené nuevamente el vaso de agua fría y me dirigí a la habitación de mi abuela, dejándoselo en la mesita de luz. Por último, me acerqué a ella, le di un beso en la frente y acomodé su camisón. Eso sí, sin tocar el trozo de cristal clavado en su cuello. Un día muy normal, como cualquier otro, estaba llegando a casa de un paseo. Sentía que alguien me observaba, pero al darme la vuelta no vi a nadie. Aquella tarde pasó algo que nunca olvidaré. Me encontraba llegando a casa. Enfrente mío había una calle larga y otra en la lateral. Como me había quedado sin batería, casi no podía ver nada. Fue entonces cuando vislumbré a una persona de apariencia sobrehumana. Sus brazos y piernas eran largos, y no sé si era mi imaginación, pero no tenía rostro. Salí corriendo y llegué a casa temblando. Mi hermano me preguntó si me sentía bien y yo le conté sobre lo que había visto. No me creyó, pues solamente me dijo que estaba loca. Ya ha pasado mucho tiempo desde lo sucedido. Lo más impresionante fue que al otro día estaba revisando unas fotos de cuando era pequeña y esa figura aparecía en cada una de ellas. Hoy es un día de lucha y no de celebración. Se lucha por las víctimas de violencia, abuso y feminicidio, por las desaparecidas y las madres buscadoras, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, por las que han sido silenciadas e invisibilizadas en su profesión. Y la verdad es que tampoco te deseo un feliz día. Te deseo que puedas salir a la calle sin miedo. Te deseo que puedas sentirte segura y protegida. Te deseo que puedas cumplir tus sueños. Te deseo que puedas vestir como quieras sin que te falten al respeto. Te deseo que puedas decidir sobre tu cuerpo y sobre tu maternidad. Pero sobre todo, deseo verte viva y libre. Porque feliz va a ser el día en el que no falte ninguna. Hoy me uno a la lucha por ti, por mi madre, por mis amigas, por las que aún viven atormentadas y por las que ya no están. Porque hoy no solo soy yo, hoy somos todas. Una noche, mi hijo se despertó en la madrugada con gritos ahogados.
Angustiada por saber qué sucedía, me dirigí de inmediato a su habitación. Al entrar, pude escuchar escasamente golpes en algún rincón. Cuando me acerqué a su cama lo vi, estaba temblando y bastante pálido. Sus ojos se miraban llorosos. Preocupada le pregunté, «Hijo, ¿qué te sucede?». A lo que mi pequeño me respondió, «Mamá, hay alguien en mi armario», mientras apuntaba con su dedo. Yo con cierta gracia le dije que eso era imposible, que seguramente era un mal sueño, o eso es lo que yo pensaba. Aún así, fui hasta el armario solo para cumplir con su capricho, pero al abrirlo y para mi horrida sorpresa, ahí estaba mi hijo, sentado, con la cabeza agachada y temblando mientras balbuceaba, «Mamá, hay alguien en mi cama». Una noche, mis hermanos y yo decidimos jugar a la ouija. Comenzamos a realizar las típicas preguntas. ¿Hay alguien en esta habitación? Dinos quién eres. Mientras el vaso se desplazaba por sí solo en el tablero, 2 palabras fueron deletreadas: el diablo. Al leer esto, intentamos escapar de la habitación, sin embargo, fue imposible. En ese momento, una densa neblina comenzó a inundar la habitación, mientras una figura se materializaba ante nosotros. Se trataba de un rostro deforme y demoníaco que emitía malévolas carcajadas para luego desvanecerse. Le contamos a nuestros padres lo que pasó. Desde entonces no han dejado de vigilarnos, ya que aquella noche una extraña marca apareció en nuestra cabeza. Era como una quemadura formada por los números 666, y esa marca significa que nuestras almas son del diablo. He escuchado historias sobre algunos hombres que se disfrazaban de conejos y se tomaban alguna foto linda con un niño para después abusarlo y asesinarlo. Un día estaba esperando a mi madre afuera del centro comercial cuando encontré a un conejo. Su disfraz me aterrorizaba, pero él solo me saludó desde lejos, así que no le di mucha importancia. Cuando llegó la noche, decidí abrir la ventana de mi habitación para que el viento entrara. Al abrirla, me asusté bastante. Vi a ese mismo conejo del centro comercial desde afuera de mi casa, mirándome fijamente. Aterrada, cerré la ventana y me fui a dormir. Al día siguiente, cuando me desperté, había una nota al lado de la ventana que decía: ¿quieres una foto conmigo? Desde ese día ya no supe nada de aquel conejo. Lo que sí sé es que él es como los demás conejos, un pedófilo que le gusta tomarse fotos con los niños. Por ningún motivo debes acercarte a la zona de Perlas Azules, ya que ahí es territorio de la sirena. Si lo haces, puede que ya no regreses con tu familia. Sin embargo, Jaime decidió ignorar las advertencias y se puso en dirección a la zona de Perlas Azules. Arribó al lugar y sus ojos vieron cómo el agua tenía distintos tonos de azul. Abrió su red y la puso sobre el agua. La cantidad de presas que obtenía era enorme, que con fuerza subió la red al barco, cuando de repente escuchó una melodiosa voz que le dijo: «No te llevarás de aquí a mis hermosos amigos». «¿Quién eres?», murmuró Jaime. «Busca en tu interior, te aseguro que tu subconsciente sabe la respuesta». Jaime sintió un tremendo miedo, pero quedó prendido al escuchar la voz de la sirena. Su canto era hipnotizante. Sus ojos se quedaron en blanco y luego se suicidó. Una pareja viajaba en auto por la tarde, cuando a la distancia divisaron a una mujer a la mitad de la carretera, haciendo señas de alto frenéticamente. La esposa le dijo a su marido que siguiera manejando porque podía ser peligroso, pero el hombre optó por disminuir la velocidad para que no se quedase con la duda de qué pudo haber pasado o de si alguien estaba herido. En tanto se acercaron, vieron a una mujer con cortes y magulladuras en su rostro y en los brazos, por lo que se detuvieron en caso de que pudieran ayudar en algo. La mujer, lacerada, rogaba que la auxiliaran, diciéndoles que tuvo un accidente vial junto a su esposo y que solo su hijo, un bebé recién nacido, seguía vivo en el auto, que se enterró en una zanja profunda. El hombre accedió a bajar y tratar de rescatar a la bebé. Él le pidió a la madre que se quedara dentro del auto. Cuando llegó abajo, se apresuró a sacar al bebé y alejarlo de los restos humeantes. Sin embargo, al volver arriba, no vio a la madre por ningún lado. Le preguntó a su esposa que a dónde se había ido. Ella le respondió que la mujer lo siguió hasta el auto estrellado.
El hombre regresó a buscarla, inspeccionando el auto, pero ahora con más detalle. Su atención se enfocó en los dos cadáveres de los asientos delanteros, uno de los cuales, sin lugar a dudas, pertenecía a la mujer que los había detenido. ¿Por qué debes temerle a los rompecabezas? Claire era una anciana que llevaba una vida completamente solitaria. Años atrás, su familia había fallecido de forma trágica en un accidente. La soledad la consumía y, buscando un poco de distracción, acabó por comprarse un rompecabezas con tal de entretenerse. Pasaron los años y ella se fue convirtiendo en una adicta a este tipo de juegos. Montaba rompecabezas sin parar hasta que dio con uno que en la caja no mostraba ninguna forma. Había muchas piezas, pero no se conocía cómo debía ser el resultado final. Llegó a su casa con este nuevo reto y preparó su mesa, en la que montaba todos los rompecabezas, como lo hacía cada día desde hace ya tanto tiempo. Fue colocando pieza tras pieza y en ese momento empezaron a escucharse ruidos por la casa. Sentía como que, de repente, tenía una mirada clavada en la nuca. Esta situación sometió a la señora bajo un terror que no había sentido nunca antes y no pudo evitar empezar a temblar. Cuando el rompecabezas empezó a arrojar una imagen, lo que podía percibirse en ella era la mismísima estancia en la que se encontraba la señora, montando el rompecabezas, el salón, la mesa y sobre todo ella, pero entonces tocó colocar la última pieza. Colocó el fragmento de cartón mientras un miedo que no la había invadido antes la empujaba a no hacerlo, y lo que se encontró es que en esta podía verse a un hombre en la ventana de su casa, observándola mientras terminaba de armar aquel juego de mesa. Reaccionó rápidamente y quiso huir a su habitación, pero justo al cruzar el umbral del dormitorio se encontró al mismo hombre que había aparecido segundos antes en su rompecabezas. Estaba de pie justo delante de ella, y lo único que pudo ver fue, de forma fugaz, unos puntiagudos dientes largos y blancos. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo sin vida de Claire en la entrada de su habitación. Este estaba bañado completamente en sangre y con una expresión bastante demoníaca. Lo único extraño que encontraron en aquella casa fue un rompecabezas completamente blanco en la mesa del salón.